te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Solo pueden contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Bueno, en nombre de Mujeres en Igualdad les damos la bienvenida a Encuentros alrededor del deporte, un curso que cuenta con el apoyo de la Embajada de Canadá. Como ustedes saben, el objetivo del curso es facilitar las herramientas para responder a una de las demandas más necesarias, la paridad sustantiva de estructuras deportivas, buscando derribar las barreras culturales para lograr que las mujeres sean protagonistas en todas las esferas del deporte. Presento ahora a la doctora Alejandra Castiñeira de Dios, abogada, consultora organizacional con perspectiva de género, Infomedia Consulting, directora de Relaciones Institucionales de la Asociación Argentina de Tenis
integra la Comisión de Género del Comité Olímpico Argentina, docente universitaria, una de las integrantes más dinámicas de MEI. Tenés el micrófono, Ale. Muchas gracias, Monique. Muchas gracias, Mabel, que ya la veo allí conectada acompañándonos y que acabamos de compartir un video que ella nos alcanzó, que nos muestra todo el recorrido de distintas mujeres en distintas esferas. No quiero robarle más tiempo a Mabel. Recordarles que estos encuentros son 3 encuentros totales, que el próximo encuentro es el cierre, que van a haber muchas sorpresas en ese cierre, así que les vamos adelantando agenda para que lo vayan teniendo presente. Recuerden que ese tercer encuentro va a ser a las 18 horas, siempre nos encontramos en módulos de 2 horas, pedirles especialmente la puntualidad en el cierre a las disertantes, en este caso a Mabel que nos acompaña, por un tema de transmisión y de entrega hacia la embajada en el horario pautado. Contarles también que van a poder en YouTube encontrar el material, tanto de esta clase como de las clases venideras y de las anteriores, y que es necesaria la participación en 2 de las 3 presentaciones para poder tener el certificado de asistencia. Bueno, pasados estos avisos organizativos, presentamos a la licenciada Roca. Mabel tiene una amplia trayectoria en distintas organizaciones deportivas, integra la Comisión de Deporte y Medio Ambiente, también integra la Comisión de Mujer en el Deporte del Comité Olímpico Argentino, ha sido también artífice y participante de la Comisión de Arte y Cultura del Comité Olímpico Argentino, tiene trayectoria federativa en la Federación Argentina de Netball, que no solamente tiene trayectoria, sino que fue su creadora, su fundadora y su sostén. Ha tenido trayectoria también en los campos, digamos, en las estructuras más básicas del deporte, como son los clubes, las estructuras de base, Ateneo Popular de Versalles, AFAL, el YA, Sociedad Hebraica Argentina. Es docente universitaria, con trayectoria en la Universidad de Morón, de la UNSAM, actualmente en la Universidad de Palermo, en la Facultad de Diseño y Comunicación, y volviendo a su actividad y trayectoria en el COA, no podemos dejar de mencionar su integración como consejera miembro COA y mesa directiva, algo que seguramente Mabel va a profundizar en su presentación. Tenemos el agrado de luego de 12 años tener un integrante en la mesa directiva junto con otras compañeras, con Laura, María Julia y con Paula, en el periodo 2021-2025. En esa función desempeña el cargo de secretaria de actas y junto con la vicepresidenta Alicia Mazzoni de Morea son las mujeres que están en la conducción directiva del Comité Olímpico Argentino. Mabel también, desde su trayectoria formativa, es licenciada en Dirección de Organizaciones de la Sociedad Civil, egresada de la UNSAM. Mabel, un placer tenerte desde la Embajada de Canadá y desde MEI aquí para compartir esta segunda clase. Bueno, Ale, gracias por la presentación tan extensa. Gracias, Monique, acá siempre al pie del cañón, Monique, con lo que significa, digamos, establecer y permanecer y dar continuidad a los derechos de las mujeres. Gracias a la Embajada de Canadá que asume y que permite con gran responsabilidad brindar este espacio. Y gracias a las que están aquí escuchando, porque evidentemente hay un interés en común de poder comprender mejor cuáles son los escenarios en los que nos encontramos nosotras las mujeres, y en este caso dentro del espacio del deporte. La verdad que me costó, les quiero comentar algunas cositas antes de empezar, me costó mucho encontrar un video que mostrara perfiles de mujeres en cuanto a su trascendencia y a su liderazgo, ¿no? Es decir, buscar algo que resumiera esta cuestión del accionar con tanta pasión, con tanto amor hacia la sociedad y hacia ellas mismas. Y me preguntaba por qué.
y me preguntaba porque en realidad formamos parte de una cultura en la que evidentemente nos mantenemos a resguardo de un montón de cosas por una cuestión de cuidado, por una cuestión a lo mejor de miedo a trascender, no por inseguridad, pero todavía no podemos salir de esto. En una oportunidad me tocó estar en una charla donde las ponentes comentaban situaciones de cómo había sido su formación en su familia, cómo habían llegado, dónde habían llegado y todo lo que habían pasado en su recorrido. Cuando escuchaba cómo había sido la formación en su familia, me puse a pensar qué había pasado en mi casa con respecto a esto de no poder, de querer siempre intervenir, ¿no? De querer siempre algo para decir, no porque sí, sino para poder, digamos, aportar. Y quiero compartir con ustedes que yo vengo de una familia de 9 hermanos, 8 mujeres y un varón. O sea, se darán cuenta que para mi papá haber tenido un solo varón era algo difícil de aceptar. Sin embargo, lo aceptó y a todas las mujeres nos permitió crecer en esto de la seguridad de intervenir. Y en ese momento me vino el recuerdo las grandes sobremesas que teníamos una vez que éramos grandes, y podíamos participar en conversaciones y en debates de política, de religión, de lo que fuere, de una manera muy extrema, como era él, como buen ariano. Obviamente esto quedó incorporado en todas nosotras, y esto fue mi primer conflicto cuando entré en algunos espacios de las organizaciones deportivas, porque para mí intervenir y hablar de esa manera era lo más natural del mundo. Y en realidad me daba cuenta, a medida que iba conversando, me iba dando cuenta de que a los hombres les molestaba. Así que tuve que empezar a reacomodar mi programación, mi CPU mental, para poder, digamos, prosperar en el espacio que yo quería ocupar. Y esto es lo que vamos a ver en este momento. Si puedo compartir pantalla. Está, ¿no? ¿Habilitado? Antina, buenos días. Mi nombre es Diana, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Se está viendo la presentación? Ah, ahora sí se la escucha. Hola, buen día. Mi nombre es Diana. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Bueno, muy bien, muchas gracias. Buen día, Nora, bueno, cuénteme, ¿en qué la puedo asistir? No, ya tengo la presentación en pantalla, estoy bien, muchas gracias. Bien, vamos a ir concretamente a las organizaciones deportivas, porque es el título, Las mujeres en las organizaciones deportivas. Y nosotros tenemos que pensar qué es una organización deportiva, o sea, qué representa para nosotros, perdón, me estoy pasando, ahí estamos. En primer lugar, una definición básica es que las organizaciones deportivas, ya sean clubes, federaciones, comités, algunas asociaciones de fomento que están, digamos, brindando en sus espacios actividades deportivas, fueron instituciones fundadas por personas con un mismo interés, donde el eje principal es el deporte. Y acá viene un gran tema. Según la continuidad y la gestión de sus proyectos permanecen en el tiempo. Es decir, estas organizaciones que están, digamos, conformadas por voluntarios que no pertenecen al ámbito del mercado ni del Estado, viven si tienen proyectos y si los gestionan a lo largo del tiempo. De otra manera, es imposible que estas organizaciones, que son personas físicas, perdón, personas jurídicas, no son personas físicas, puedan sobrevivir. Es decir, ya de por sí, entrar en estos espacios, yo tengo que observar cuál es esa continuidad o esa vida que tienen estas organizaciones. Y por supuesto,
para poder darle continuidad a estos proyectos, tienen sistemas basados en estructuras que están intencionalmente formalizados por roles y funciones. Y cuando digo intencionalmente, esto quiere decir que como son consecuencias de esos mismos proyectos, tienen que armar básicamente una estructura. Es decir, si yo ingreso a un club donde no hay actividad, donde siempre se está dando lo mismo en esa institución, probablemente no tenga ninguna estructura más que el presidente, el secretario, el tesorero y con suerte alguna vocal. Yo ya voy a tener la percepción de lo que está pasando en ese lugar. Si yo entro a una institución y veo una cartelera llena de actividades, eso me está anunciando que hay alguien detrás de todo eso que lo está conformando. Entonces, depende del espacio en el que yo me quiera desenvolver, voy a poder resolver cuál va a ser mi actuación. Y para eso voy a tener que hacer como un camino de observación. Esta es una primera impresión. Con respecto a estas instituciones, para todas las organizaciones de la sociedad civil, sus atributos nominales por los cuales son mencionados son instituciones no gubernamentales, de bien público y sin fines de lucro, donde, como expliqué antes, la participación es y va a ser siempre voluntaria. A veces nosotros escuchamos, sí, esto es para todas las organizaciones de la sociedad civil, donde están incluidos precisamente los clubes, las asociaciones de fomento, las federaciones o las confederaciones. Estos son requisitos imprescindibles dentro del espacio de nuestro territorio. Ahora bien, no gubernamental, porque no pertenece al ámbito del Estado, pero estas asociaciones tienen un gobierno, porque tienen una estructura de conducción. Obviamente tienen que ser de bien público, porque si no serían una asociación ilícita. Y por supuesto sin fines de lucro, porque no pertenecen al ámbito del mercado, pertenecen a la sociedad civil. ¿Qué quiere decir? Que son sin fines de lucro, pero generadoras de empleo, porque obviamente deben contar con empleados que conlleven, digamos, las acciones de la organización. Pero esto tiene que ser muy claro. Yo voy a incursionar en una institución que no es ni del Estado ni del mercado. Es decir, mi recorrido va a estar supeditado a que voy a ser un voluntario, a que voy a tener una participación. Y si después esto lleva a poder tener un viático o un ingreso, bueno, esto será producto de ese recorrido. Por eso estas organizaciones ya son muy diferentes al resto de otras organizaciones. Y por supuesto, su eje principal es el deporte. Ahora bien, ¿qué sucede en estas organizaciones? Los miembros están unidos por una necesidad de representación y organización colectiva. Es decir, la necesidad de representación. ¿Alguien me puede explicar por qué soy socia de River o soy socia de Boca? ¿Por qué estoy en la Federación Argentina de Netball? Hay una necesidad de representación. Este es un valor muy importante para tener en cuenta si yo quiero intervenir en esta organización. Por supuesto, son un espacio para el desarrollo de ciudadanía. Estos espacios son de formación democrática por excelencia. Fíjense si no son importantes las organizaciones de la sociedad civil, que no son el Estado, que no son el mercado. Acá estamos interactuando para conformar ciudadanía bajo los valores democráticos. ¿Y por qué? Porque está basada en la igualdad como una condición básica para sociabilizarse. Es decir, estamos en instituciones donde si nosotros le prestamos atención a estos atributos, podemos generar una interacción con una riqueza infinita, porque esto no termina nunca. Y por supuesto, como dice acá, no se vende ni se compra nada. Acá la gente
justamente por esta necesidad de representación, lo que quiere es concretar deseos. Concretar deseos de que River sea campeón este año. Concretar deseos de que la Federación o la Confederación Argentina de Vóley pueda ser sede de un mundial. Concretar o sea, es diferente a cualquier otro engranaje que tenemos en otros espacios de la sociedad. Y en esto es un valor que tenemos que tener en cuenta precisamente porque esto va a ser nuestro motor para poder pensar cómo puedo yo intervenir dentro de esta organización. ¿Cómo se organizan? Y bueno, tienen estas estructuras, estos sistemas, ¿no? Con procesos muy definidos, equipos de trabajo, obviamente, que tienen que estar alineados a los objetivos de la organización, y producen ideas que se concretan en proyectos. Es decir, esta es la organización que tienen estas instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque aquí no voy a poder modificar algunas cuestiones que son, digamos, requisitos fundamentales para que puedan funcionar y que tengan continuidad en el tiempo. Esto se da en todas las organizaciones de la sociedad civil, no solamente en los clubes o en las federaciones deportivas. Y pensemos en las mujeres. Miren, acá les cuento. Tenemos, ¿qué rol pueden ocupar las mujeres en las organizaciones deportivas? Bueno, acá tenemos una pobre madre tratando de distribuir las zapatillas, que a lo mejor se mezclaron todas, en una cancha, porque se hizo una actividad sin zapatillas. Este es un rol. ¿Cuántas madres tenemos que participan activamente los fines de semana con los equipos, que tenemos, que tienen toda la tira de las inferiores, o simplemente una dirigente que tiene que acompañar a los selectivos? Hay de todo, es decir, hay gente que acompaña a ese proyecto. Tenemos acá a Betina Estañares, una técnica de fútbol que más de 20 años trabajando en Estudiantes de La Plata, que ha logrado ahora ser la coordinadora del fútbol femenino, y que la verdad es un ejemplo a seguir con la fuerza, con la continuidad y con la convicción para poder llegar a ese cargo. Acá tenemos a Nelly Giscafré, una argentina profesional, psicóloga deportóloga que acompañó a las leonas mucho tiempo en el proceso precisamente de transformarse en leonas y llevarnos a nosotros a la máxima representación nacional. Tenemos a dos árbitros de básquet, tenemos a Virginia y Florencia Benzer, Virginia Peruchina y Florencia Benzer, que son árbitros de básquet y están dirigiendo en la primera de masculino también. Hicieron un largo recorrido. Y por supuesto tenemos a nuestra querida Alicia Mazzoni de Morea, vicepresidenta primera del Comité Olímpico Argentino, presidenta de nuestra comisión, y que nos ha abierto las puertas dentro del espacio del Comité Olímpico a muchas mujeres, muchas mujeres. Y que tenemos acá distintos perfiles: árbitro, técnica, profesional de la salud, una madre que trabaja y que quiere colaborar con el equipo, y una dirigente. Es decir, si pensamos en las mujeres, podemos intervenir desde el rol que a nosotros, que a cada una de nosotras nos dé seguridad para poder intervenir. Esto no quiere decir que uno no pueda seguir creciendo en ese espacio. Y acá esto es un recorrido que quiero sumar, porque fíjense que la participación de mujeres atletas en los Juegos Olímpicos empezó en París en 1900 con un 2%, y terminamos en Tokio con un 48,8%. Logramos 50 y 50 en los Juegos de Buenos Aires 2018, que fuimos los primeros Juegos de la Igualdad, con 1963 mujeres y 1963 varones, y esta es la participación en la conducción a nivel América. En Pan Am Sport hay 41 comités olímpicos, hay 8 mujeres presidentas, 10 son secretarias generales, y ahora hacen una reforma estatutaria para que la participación sea del 30%. Convengamos que en la Argentina el año pasado se pudo modificar que la mesa directiva tiene que estar compuesta por un 40% de mujeres, mínimo. Con lo cual, algo estamos cambiando, pero no cambiamos todo, todavía falta. ¿Cuál es la importancia de la participación?
Miren, intervenir hoy es construir futuro. Porque hoy mi participación desde el ángulo en el que me toque actuar en el Comité Olímpico es proponer intervenir futuro. Es decir, toda intervención tiene efectos en esa configuración, en ese entramado de las prácticas que existen en la organización. De hecho, se ha dado porque la intervención es es hacernos visibles. Por más reducida que sea esta intervención, es hacerse visible. Y al hacerse visible es estar incluido en ese imaginario social como, mira, fulana, tal cosa. Entonces, acá lo más importante es animarse a intervenir. Acá lo más importante es poder decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué me gustaría hacer a mí en este espacio? Sentarse y pensarlo de una manera que verdaderamente yo lo visualice primero para poderlo concretar. Y con la seguridad que me dé la sinceridad y la honestidad con lo que lo voy a realizar. Intervenir y participar es hacer gestión. Y la gestión es el conjunto de procedimientos que pone en juego nuestras acciones en la organización. Por supuesto, orientada a los objetivos de la organización. Yo no voy a poder participar en un club para hacer lo que a mí me parezca. Tengo que intervenir alineado a los objetivos de la institución. Si el objetivo de la institución es brindar el servicio de actividades deportivas, culturales y sociales, bueno, yo tengo que intervenir dentro de ese espacio, no puedo intervenir para hacer política partidaria, porque no está permitido, por ejemplo. Entonces, hay veces que tengo que pensar muy bien cuáles son esos objetivos institucionales, porque mi intervención tiene que estar, mi gestión tiene que estar alineada en esto. ¿Qué es la gestión? Es hacer que las cosas se concreten. Si no hay gestión, las cosas no se concretan, y no se trata solo de cómo lo hacemos, sino de dónde, cuándo y con qué propósitos lo hacemos. Por eso gestionamos todo el tiempo. Yo estoy más que segura que tanto Alejandra como Monique, hasta hoy a las 8 de la mañana, habrán estado repasando todo lo que tenía que ver con esta presentación hoy. Eso es gestionar todo el tiempo. Cuando uno asume una responsabilidad en una organización, es muy probable que sean las 11 de la noche y esté todavía contestando WhatsApp. Sí, es así. Estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil, estamos hablando de voluntariado, estamos hablando del ámbito que no es el mercado, donde hay un horario, ni tampoco es el Estado, donde además de haber un horario, hay una identificación con la gestión de gobierno. Entonces, esto permite esta libertad, esta amplitud creadora 100%. Y por supuesto el compromiso, porque esto no quiere decir que por ser voluntario yo no asumo la responsabilidad de cumplirlo. Al contrario, es doble responsabilidad, porque de mi acción voluntaria depende toda una organización, depende todo un esquema. Entonces, yo tengo que pensar que eso es lo más importante que tengo que tener. Bien, por eso volvemos a esto. Esta imagen es de mujeres que han encontrado su espacio, su visibilización en el imaginario social de su comunidad deportiva, producto de su intervención, de su participación y de su gestión. Cada una desde el lugar que eligió, desde el lugar que le dio conformidad a su personalidad. Bien, ahora tenemos que pensar en el contexto, y acá viene el otro gran tema, ¿no? El contexto donde yo voy a estar. Conocer a la organización en base al rol de los miembros. Porque yo puedo conocer la institución, espacio físico. Puedo ver el listado de la comisión directiva. Puedo ver quién es el presidente. Bueno, a ver, ahora pensemos en base al rol de los miembros. Porque al conocer el rol de los miembros, me va a habilitar a intervenir sobre el rol que yo voy a buscar. Y acá nos encontramos con que hay cuestiones culturales muy fuertes en las organizaciones y que tienen todo el derecho del mundo a tenerlo. El tema es qué hacemos con eso. Estas cuestiones culturales son las creencias, los valores, las normas, los rituales. Es decir,
nos vamos a encontrar con algo ya establecido, estos sistemas que estábamos hablando antes. Pero yo tengo que pensar que cuando considero el contexto, voy a considerar los valores. Y vamos a ver qué son los valores. Fíjense, nosotros nos encontramos con los valores inspiradores en la organización. Vamos a entrar a lo mejor a una página web y vamos a ver la misión, qué es lo que quiere ser la organización, la visión, lo que aspira a ser a futuro. Aparecen los valores, y los valores son estos valores marco inspiradores, y hablamos de maravillosas palabras como integridad, honestidad, lealtad. Fíjense toda la lista, y podemos poner una lista infinita de valores que existen y que están en todas las organizaciones, incluso están también en las empresas del mercado. Pero hay otros valores. Nosotros tenemos otros valores que no están en ningún lado, y que son los que vamos a descubrir una vez que ingresemos a un club o a una federación deportiva. Están los valores subyacentes, estos que están orientados a la protección del ego, que lo tienen las personas y también los tienen las organizaciones, porque las organizaciones las conforman las personas. Y no me digan que no. Están Perdón, Mabe, Sí. Mabe, que te interrumpamos. Estamos poniendo avisos en el chat, tenemos un par de asistentes no identificadas con siglas únicamente. Les recordamos que es muy importante que se puedan identificar para después poder emitir los certificados, si no, no tenemos la asistencia, ¿sí? En este caso tengo a Nancy, a NZ, y no puedo identificar como para poder después emitir la asistencia. Si lo pueden poner en el chat, renombrándose, les agradecemos muchísimo. Perdón, Mabe, no quería interrumpirte, pero No, es un son valor. cuestiones El importantes. valor de este curso es entregar el certificado como corresponde, por supuesto. Gracias, Mabe. Bueno, ¿qué tenemos en los valores subyacentes? No me van a decir que no existen, y cuando empiezan a hablar con las personas que empiezan a percibir el que quiere tener siempre la razón, el que quiere permanecer fuera del problema, el que quiere tener el control total, el que quiere ganarle a los demás, tenga o no tenga razón, el que quiere tener popularidad o mantener a todos de su lado. A ver, no me digan que esto no existe, porque esto no solo existe en las organizaciones y las personas que la conforman. Somos seres humanos, esto pasa en todos lados. Que está bien, que está mal, somos seres humanos. Todo depende del momento, el lugar. Esto es lo que uno tiene que descubrir. ¿Por qué? Porque los valores transmiten mensajes. Es decir, que yo descubra que el presidente de la federación, precisamente, lo único que le importa es tener poder, es un mensaje. ¿Qué voy a hacer con los mensajes que descubra? ¿Cómo los tengo que ver estos mensajes? Y acá viene el otro gran tema. Los mensajes provienen, estos que vimos acá, esto no es una sola cosa. Los mensajes que se constituyen, tanto de los valores marco como los valores subyacentes, provienen de 3 áreas. Los comportamientos, especialmente aquellos que son importantes. Ver que una comisión directiva empieza 45 minutos más tarde cada vez que tiene una reunión, es un mensaje. Es un comportamiento que me está diciendo algo. Los símbolos son los objetos, puede ser el logo, un símbolo puede ser dónde está ocupando la cartelera cuando entro a la institución, cómo tienen constituida su página web, episodios que se me conmemoran y que fue el momento en que vino el fundador, y entonces, sí, eso también forma parte de los mensajes. Y los sistemas, que son las formas y los procedimientos con las que se lleva la conducción de las tareas y las personas. Entonces, la jerarquía de todos estos valores, mediante los mensajes que dan las personas, nos van a permitir
poder ver cuáles son, ver a través de estos comportamientos, estos símbolos y estos sistemas. Si yo no le presto atención a esto, tampoco voy a poder intervenir de la manera que yo quiero, porque va a haber un momento donde algo va a pasar que no voy a poder comprender qué está pasando a mi alrededor para ser visible y para estar incluida en ese imaginario social. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno. Y nosotros, Mabel, estamos pidiendo que vayan haciendo las preguntas por chat, como para que te va llegando la información y creo que se va decantando de a poco, ¿sí? Bien, a medida que vas avanzando, van preguntando por el chat, o bueno, por supuesto tienen la libertad como de preguntar quieran. y de interrumpir, ¿no? Claro, bien, bien. Bueno, seguimos, no hay problema. Bueno, entonces dijimos los mensajes que provienen de estas tres áreas y la jerarquía de estos valores nos van a permitir percibir cómo son estos mensajes y cuál es el valor al que se le da verdaderamente. Ahora, ¿cuál es nuestro desafío? Nuestro desafío es trabajar sobre esta percepción acerca del funcionamiento de la organización, no trabajar solamente con lo que yo pienso o con lo que yo quiero, porque no voy a lograr prosperar con esto si yo no tengo en cuenta todo esto que está pasando alrededor, los valores, los mensajes, los comportamientos, los símbolos, los sistemas. Es decir, necesito poder observar y poder interactuar para descubrirlos, porque me van a ayudar de guía con lo que quiero proponer o con simplemente mi intervención. Va a ser una intervención con mayor seguridad. Y esto es lo que conforma la cultura organizacional. Es decir, el resultado de las normas de comportamiento que establecen lo que es aceptable, estas normas revelan a qué realmente se le da valor en la organización. Es decir, a toda esta conjunción de los comportamientos, los símbolos, los sistemas, que, perdón, que de alguna manera, cuando nosotros entramos y decimos, bueno, pero ¿por qué esto es así? ¿Y porque siempre fue así? Bien, es porque no pueden prevalecer mucho tiempo si no son llevados a una norma, si no se institucionalizan, porque precisamente hay un recambio, y en ese recambio tiene que haber un equilibrio en la organización. Generalmente los sistemas y las estructuras es lo más difícil de cambiar, porque queda establecido. Los símbolos, los comportamientos, podemos trabajar, pero las estructuras es lo más difícil. Entonces, yo ya sé qué puedo hacer y cómo, y por dónde puedo entrar. Y esto es un trabajo que uno tiene que hacer observando e interactuando con la comunidad y sin juzgar, siempre digo sin juzgar, porque juzgar implica cargarse con algo negativo que no va a ayudar a poder construir ese perfil que yo quiero construir. Todo esto genera modelos mentales en nuestra cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque el comportamiento es lo que se hace y lo que es visible para los demás. Y termina siendo el corazón de cualquier plan para construir una cultura y la clave del desempeño en la organización. Es decir, si yo tengo que poner en escala, el comportamiento es fundamental. Yo con esto quiero decirles que muchas veces me he enojado y he contestado creyendo que con esto yo iba a mostrar mi mejor carácter, y en realidad no me sirvió de nada. Lo digo con honestidad, porque a veces eso hace que la gente se aleje, por dos motivos. Una, porque te ven muy fuerte, y entonces dicen, y otra porque dicen, ¿qué le pasa? Entonces, no me funcionó. El comportamiento es el corazón. Sí, esto es básico. Por otro lado, hay que entender que las personas se comportan de determinada manera debido a su forma de sentir y de pensar.
Y esto también construye modelos mentales. Y si yo quiero modificar un comportamiento en las personas, tengo que influir en ese modelo mental. Si yo tengo una comisión directiva que está solamente compuesta de hombres, hay un modelo mental que es: las mujeres acá no tienen nada que hacer. Bueno, antes de decir, porque yo tengo que buscar la forma de mostrar cómo modificar ese comportamiento. Que hoy estamos en contextos muy favorables con respecto a esto, porque podemos estar mostrando lo que está pasando a nuestro alrededor. De hecho, la Argentina ya está empezando a aplicar leyes que contribuyen a modificar estos modelos mentales. Y nosotros en este momento tenemos una secretaria de Deportes mujer, que es Inés Arrondo, que es la primera mujer secretaria de Deportes. Entonces, creo que hace 20 años atrás, estas mujeres que vieron en el video estaban más solas, imposible. Hoy no estamos solas, hoy estamos acompañadas. Por eso la responsabilidad es doble. Porque ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Seguimos siendo espectadoras o seguimos participando o buscamos participar y ser agentes de cambio? Me parece que estamos en un momento en el que todo se puede dar. El tema es ponerse a trabajar y donde uno encuentre ese espacio y ese perfil. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que todo lo que pasa en una organización, por medio del comportamiento de las personas, activa a esa organización. Y poder lograr incluir esto dentro de los objetivos de la institución, va a lograr comportamientos adecuados y mejores resultados de desempeño en toda la organización. Es decir, uno tiene que mostrar que hay que incluir, que no tiene que tener miedo a dar el espacio y la participación. A veces esto no es fácil, pero uno tiene que insistir y a lo mejor cambiar la forma en que está insistiendo, que a lo mejor esto no da resultado, pero las personas cambian. Entonces, un comportamiento que tenía una comisión directiva, a lo mejor hace un año, hoy se da cuenta que tiene que cambiar. Las personas cambian, no son todas iguales. La conducta de las personas es impredecible en todos los sentidos que la quieran imaginar, para lo bueno como para lo malo. Y acá viene cómo se da el marco del cambio. Miren, esto tiene que ver no solamente con las personas a nivel individual, sino también con las organizaciones que conforman, que están conformadas por personas. Las personas actúan o hacen lo que son. Lo que hace una persona es el nivel del ser, que va a determinar lo que va a hacer. Y que a su vez va a producir un resultado para tener u obtener. En el nivel más bajo, que estamos con el ser, tenemos nuestros sentimientos, nuestros valores y creencias. Esto es lo que a lo mejor a nivel individual no se ve. Y tampoco se ve demasiado en las organizaciones, que es lo que tenemos que tomarnos el trabajo de descubrir. No solamente, no lo que está expuesto, hablo de esto de los valores subyacentes, que terminan formando parte de la conducta de las personas y de los comportamientos. Entonces, por un lado tenemos el ser. ¿Qué hacemos con todo esto? Bueno, intervenir, participar, hacer, es decir, concretándolo en el hacer, en el uso del tiempo, en la interacción con los demás, en la toma de decisiones, en integrar un equipo de trabajo, en ser parte de la subcomisión, ser parte de la computación. Esto es el comportamiento. Acá ya estamos en el plano de lo que actuamos verdaderamente. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos para dar una entrega, una contribución a la organización. Si yo quiero intervenir y participar, si no, soy una sociedad común, voy a la pileta, me ducho y me vuelvo a mi casa. No sé. Pero en realidad cuando uno interviene en esto, lo está haciendo para tener y obtener un resultado, para modificar ese escenario, para contribuir con la organización. Yo no le voy a proponer a la organización algo que no está necesitando. Yo le voy a proponer algo que verdaderamente la organización pueda modificar,
pueda sumar valor y al mismo tiempo modifique un comportamiento que a lo mejor está latente por una cuestión de cultura. Entonces, el ser, el hacer y el tener son básicos para el marco del cambio. Y esto viene después de que yo estuve revisando qué pasa con el comportamiento, qué pasa con estos valores marco y los valores subyacentes. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué es lo que termina pasando? Y bueno, forma parte de lo que nosotros hacemos. Muchas veces, por no prestarle atención a esto, fracasan comisiones directivas porque se encasillan en cumplir a rajatabla lo que se propusieron y no se dan cuenta que paralelamente a eso están pasando cosas. Bueno, nosotras podemos prestarle mucha atención a las cosas porque tenemos una percepción mucho mayor, donde ahí podemos tomar un protagonismo de un nicho que está vacío en la organización, tomarlo nosotras y empezar a tener visibilidad con esto. Acá tenemos esto, ¿no? Ser, hacer y tener. A ver, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo es el sistema de gestión en la práctica de la organización? ¿Cuáles son las prioridades? ¿A qué se le concede el tiempo en las reuniones? Porque a lo mejor la reunión empieza en horario, pero si los primeros 30 minutos están hablando del partido de Boca y River el domingo, la verdad que es re triste. Entonces quiere decir que avanzamos cuando después de 30 minutos que todo el mundo contó, que el country, que no sé qué, que el auto. No, vayamos a ser profesionales. Es una entrega que estamos haciendo a la organización. Bueno, ahí hay mucho laburo. Fíjense cómo uno tiene que empezar a tomarle nota a esto. ¿Cómo son los comportamientos de quienes cumplen las funciones? Tanto el mejor como el peor, ¿eh? Esto no es para que lo digamos, esto es para que yo me lo anote en una libretita. Diga, bueno, fulano, qué desastre, es patético, el otro, qué capo. Sí, anótenlo. ¿Saben por qué? Porque si después hay un cambio, uno se va a alegrar con ese cambio. Si yo no tomo referencia de estas cuestiones, no voy a poder sentirme bien con mi trabajo. Y nosotros tenemos que sentirnos bien mientras hacemos todo esto, ¿eh? No tenemos que sentirnos que siempre estamos ahí. No, tenemos que encontrar puntos de referencia y para eso hay que escribirlos y después los volvemos a mirar. Pero es importante marcar estas cosas. ¿Quién tiene verdaderamente el poder en la organización? A lo mejor el poder no lo tiene el presidente, lo tiene el técnico de la primera. ¿Por qué no? Esto pasa en muchos clubes. Esto es así. ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las leyendas? Porque por los mitos y las leyendas yo me puedo hacer ahí un super proyecto para invitar a gente que ha sido legendaria, y van a decir, qué buena que es esta chica. Y en realidad lo que yo quiero por ahí es lograr un objetivo súper importante, que es incluir una subcomisión que solamente se ocupe del tema de la violencia en el deporte, pero yo tengo que encontrar la vuelta con esto. O sea, tengo que ver lo mismo que le pasa a las personas, lo tienen las organizaciones. ¿Cuál es el marco del cambio? Del ser, hacer y tener en la organización. ¿Y qué voy a encontrar? Y voy a encontrar lo que verdaderamente se dice, lo que verdaderamente está pasando, cuáles son los valores, voy a comparar hallazgos comunes, voy a identificar diferencias, voy a poder encontrar y rastrear para identificar las causas de estos problemas. Es decir, voy a encontrar un montón de cosas que me van a ayudar a presentar mi proyecto y a llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Y esto es adoptar un nuevo enfoque para construir modelos mentales. Es decir, esto que estábamos hablando antes, el comportamiento, los símbolos, los sistemas que construyen, que forman parte de la cultura organizacional, que están basados en modelos mentales, bueno, ahora con todo esto yo voy a poder darle un enfoque para ver cómo puedo cambiar estos modelos mentales, cómo puedo resolver estas cuestiones que tienen que ver con la sensación térmica. Esto no está escrito en el estatuto, esto es lo que está pasando en el aire, simultáneo a nuestro desempeño. Y fíjense que cuando uno descubre los valores, empieza a construir un mapa de estos mensajes y encuentra cuál es el foco que tiene puesta la organización, cuál es el foco cultural. Y hay 5 focos básicos, uno puede escribir muchos más, pero
Estos son los 5 focos básicos. La organización que tiene puesto su foco en la cultura del logro, en los asociados, en el equipo único, en la innovación o en el personal. Esto se da no solamente en las organizaciones de la sociedad civil, se da en el Estado y se da también en el mercado. Es decir, en todos los ámbitos donde las personas tienen que interactuar en pos de un objetivo. Esto es algo que se da simultáneamente y forma parte de la cultura organizacional. Y acá tenemos unas definiciones, y vamos a explicarlo un poquito más amplio. Cuando una organización tiene puesto el foco en el logro, nos encontramos con que las personas comprenden esos parámetros de funcionamiento de la organización, se hacen responsables y cumplen el desempeño para alcanzar ese objetivo. Es decir, tenemos a una organización que tiene puesto el foco en ascender con la primera, del deporte que sea. Claramente todo el mundo va a entender este parámetro. Acá hay un objetivo muy claro. Entonces, ¿en dónde tiene este año este club la meta y en ascender? Entonces yo no puedo venir con algo que no tenga un poco que ver con eso. ¿Sí? Después tenemos en los asociados, ¿sí? En las necesidades de quienes no se encuentran en la estructura de la organización como fundamento de todas las decisiones. Es decir, voy a estar hacia el afuera. Es muy probable que esta organización esté muy pendiente, a lo mejor, de cómo le cae a la gente el aumento de la cuota. ¿Sí? Estoy poniendo ejemplos que vienen. En el equipo único, a lo mejor esta conducción tiene un equipo que es la primera línea y que es el que operativiza todas las acciones y pone una carga muy importante, procura que se capaciten, y esto produce seguridad y compromiso al mismo tiempo para esta gente que forma parte de este equipo, donde todo se debate, donde todo se conforma. Es decir, acá tenemos que el foco está puesto en esto, porque están confiando en que este equipo va a concretar todo lo demás. Tenemos en la innovación, que la innovación tiene que ver con que la cultura que se esfuerza por realizar lo que nunca antes hizo, es decir, por mejorar, porque es un deseo de crear algo nuevo, es decir, acá tenemos muchas instituciones que están en la innovación, ahora lo vamos a ver más en profundidad, y después la que está, el foco lo tiene en el personal, en capacitar a su personal, en cuidarlo, porque a lo mejor no quiere tener ningún problema con el sindicato, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, pero lo que pasa es que la actividad podría estar hasta las 10 de la noche, sí, pero viste, a las 9:30 se tienen que ir todos los empleados. A lo mejor encontramos un poco de todo en las organizaciones, pero estos son 5 focos que se dan permanentemente y que son básicos. Pueden haber subgrupos dentro de estos focos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a proponer acá? Vamos a proponer una matriz FOSE, que las palabras responden en inglés a enmarcar, orientar, modelar y habilitar. ¿Y qué es la matriz FOSE? Es algo que se da simultáneamente cuando si yo quiero aplicarlo, y que no está muy tenido en cuenta porque es algo relativamente nuevo, si yo quiero ser parte de esto, y propongo un proyecto basado en mi estudio previo, en la misión, en la visión de la organización, hago el FODA, que son fuerza, oportunidad, debilidad, amenaza, entonces yo veo todo y hago mi proyecto. Y ya tuve en cuenta en qué tienen el foco. Y en el mientras tanto, no es solamente proponer el proyecto y que la gente lo lleve a cabo. A la par del proyecto yo voy a tener que contemplar varias cuestiones. Vayamos a la primera, enmarcar. Enmarcar dentro de la matriz FOSE es crear marcos institucionales que favorezcan y faciliten el desarrollo de estos nuevos imaginarios, estas nuevas prácticas y formas de sociabilidad por fuera de la lógica dominante. Es decir, tenemos las estructuras, la comisión directiva, el estatuto. Bueno, ¿qué puedo enmarcar yo
que requiera mi proyecto fuera de esta lógica dominante, porque así lo requiere la situación. Eso es enmarcar. ¿Qué es orientar? Perdón. Orientar es estar proporcionando directrices a este grupo que está trabajando conmigo en equipo, pero directrices contrastantes. ¿Por qué? Porque yo puedo tener muy claro el escenario, pero uno tiene que estar permanentemente atento a que a lo mejor, si se hizo esto de esta manera, bueno, ¿qué pasa si se hace del otro extremo? ¿Con quiénes nos vamos a encontrar? Y a lo mejor ya está ese otro extremo respecto a lo que estamos desarrollando o diseñando. Esto es orientar. Fíjense que uno no es solamente presentar el proyecto, es mucho más extenso para tener un posicionamiento mayor dentro de la organización. Modelar. Modelar la dimensión de las prácticas que ya están establecidas dentro de la organización, generando nuevos campos, porque a lo mejor nos encontramos con estos imaginarios dominantes, y yo no puedo todavía revertir eso, pero sí puedo modelar y proponer un subgrupo que quiere trabajar sobre este tema puntual que todavía no está establecido. Yo puedo ir acomodando algunas cuestiones. Tengo que pensarlas desde ese lugar. ¿Para qué? Para poder avanzar. Esto es una matriz que cuesta llevarla a cabo porque, digamos, no hay una práctica todavía instaurada. Pero yo puedo enmarcar, orientar y modelar y habilitar. Es decir, yo puedo proponer algo y crear recursos. Es decir, tengo que crear los recursos y capacitar a los individuos. Al mismo tiempo que se va desarrollando el proyecto, la gente se va decapacitando. Si yo voy a hacer todo sola, no va a haber nadie. Entonces, la matriz FOSE tiene que ver con un trabajo en paralelo, mientras está el proyecto, donde yo voy a complementar de alguna manera esto para que funcione mejor. Y esto, como es cambiante, porque el comportamiento de las personas varía, también tengo que prestarle atención. Esta es una generalidad. Fíjense, acá tenemos posibles ejemplos. En el logro, supongamos que, como dije antes, el objetivo es la clasificación. Entonces, si el objetivo es la clasificación, yo puedo proponer a la institución reuniones de trabajo que estén coordinadas, ¿sí? Acordadas, para hacer un seguimiento, buscar contraste, es decir, en este caso decir, bueno, ¿qué pasa si no ascienden, si no ganan el domingo? ¿Qué podemos proponer? Generar subproyectos, es decir, se va capacitando al andar en lo que tiene que ver cuando ponemos el foco en el logro. Porque también ahí el logro, a lo mejor no se logra, pero tenemos que encontrar lo que sí se logró y lo que no se logró, y buscar el contraste previo a que pase. Porque si no es muy frustrante y la gente desaparece. ¿Vieron cuando la gente ante el fracaso después no interviene más? Bueno, esto también hay que evitarlo. Esto pasa acá, en la cultura del logro. Después tenemos en los asociados. Supongamos que en la institución tenemos elección de nuevas autoridades. Y uno va a tener que trabajar en fortalecer los vínculos con los asociados. Esto es hacia afuera, a lo mejor va a tener que hacer jornadas abiertas, proponer jornadas. Yo puedo trabajar en esto, ¿por qué no? Para que me reconozcan, para intervenir, y voy a poder pasarme aviso de lo que yo quiero proponer como proyecto, porque hace falta, porque a la institución le viene bien. Esto es intervenir en las organizaciones. Supongamos que está en los equipos de la primera línea, estos equipos que la comisión directiva delega la conducción, la operativización de todas las acciones del club. Y bueno, reorganizar las nuevas áreas y las comisiones, y concretar con estos equipos, porque en estos equipos aparecen sublíderes, aparecen profesionales, aparece toda clase de gente, aparece esa mamá que solamente se va a ofrecer para lavar las camisetas. Bueno, en estos equipos, nosotros lo que tenemos que tratar es de mantener un clima de cordialidad, hacer rituales, usar un lenguaje común, responder a las comunicaciones internas,
¿sí? Proponer nuevas ideas, dejar que la gente proponga nuevas ideas, escuchar. Fíjense todo lo que uno puede hacer dentro de esta matriz que tiene que ver, que seguramente muchos a lo mejor lo hicieron. Bueno, hoy esto es enmarcar, orientar, modelar y habilitar. Si nosotros no lo establecemos dentro de estas organizaciones deportivas, las organizaciones deportivas corren riesgo de seguir funcionando como siempre. Y entonces no hay crecimiento y no hay participación. Y si le dan participación a las mujeres, es para ponerlas de vocal, vocal suplente, la encargada de cobrar las entradas el domingo en el partido, o en una federación que busque los premios que se van a entregar y que hable con el proveedor. Creo que las mujeres estamos para mucho más. Y podemos ser mucho más si queremos, si lo deseamos. En el personal hay gente que, bueno, pone en juego lo que tiene que ver con su personal, lo cuida, no está mal, por supuesto que no, pero bueno, acá es una escucha permanente, es delegar responsabilidad con autoridad, porque si queremos que el personal responda, no podés decirle solamente las responsabilidades, sino delegarle un 30%, un 40% de autoridad para que tenga decisión frente a lo que se le está delegando. Esto es una cuestión básica. O sea, fíjense, tenemos la cultura organizacional compuesta por estas normas establecidas en los comportamientos, los símbolos, los sistemas, las estructuras, los mensajes que transmiten todo esto y lo que nosotros tenemos como marco de cambio para poder lograr, y para poder lograrlo en paralelo con una medición permanente, con una supervisión aplicando esta matriz que es enmarcar, orientar, modelar y habilitar. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la pauta de cómo es el comportamiento de las personas, cómo la gente va a actuar más que el comportamiento, porque si no se confunde con el otro. Cómo va a ser la actuación de las personas y cómo va a ser la mía también. Mi abuela decía, los melones se acomodan en el camión andando. Uno podía poner los melones como quería, pero después cuando arrancaba el camión se terminaban de acomodar. Bueno, esto es así. Tenemos que hacer que este camión esté andando para poder ver cómo se están acomodando estas personas. Y acá vuelvo a pensar, fíjense, vuelvo a repetir estos ejemplos que busqué. Cada una de ellas tuvo que, a lo largo de su camino, seguramente habrá aplicado la matriz FOSE más de una vez sin saberlo, porque si no, no hubieran llegado al lugar donde están hoy. Hoy son personas reconocidas, hoy son personas que están en el imaginario social de sus instituciones. Han logrado crear modelos mentales donde son las protagonistas. Cada uno puede encontrarlo. Y la verdad que vale la pena. Siempre va a valer la pena. ¿Cuál puede ser nuestra contribución? ¿Cuál puede ser? Y brindar una nueva propuesta a una institución manejando herramientas con más información y con fundamentación. Bueno, esto tiene que ver con poder modelar este nuevo comportamiento y por lo tanto una nueva tendencia en la organización. Que la organización empiece a cambiar sus modelos mentales no es fácil, pero si yo no los voy a actuar, menos va a ser. Marcar la diferencia también con la contribución, porque ahí uno va a marcar una diferencia con la contribución que hacen todos los demás. Entonces uno va a adquirir un rol preponderante, porque la gente va a decir, mirá vos qué bien que organizó esto, esta mujer, que se le puede delegar perfectamente, y por qué no, el año que viene, que hay elecciones, yo la quiero conmigo en la mesa directiva. Vamos, esto es lo que me pasó a mí, no ha pasado de otra manera. Y por supuesto porque es bueno ayudar, apoyar y asistir a las personas. Es maravilloso y a mí me encanta hacerlo y creo que cuando uno descubre esto no puede salir más de ese lugar. Vale la pena. Estamos haciendo algo que tiene que ver con nuestra sociedad, con nuestro país, con los valores democráticos, con los espacios de construcción de ciudadanía. El deporte es el mejor espacio para poder revertir una situación o el momento que estamos viviendo todos los argentinos, cualquiera sea nuestra ideología, cualquiera sea nuestra creencia o partidismo.
pensemos en la generalidad, pensemos en todo nuestro territorio, nuestro espacio común. Esta es la mejor contribución que puedo hacerla, con información, con preparación, con conocimiento, con seguridad, y por supuesto dentro de los atributos nominales que hemos planteado dentro de las organizaciones. Soy una convencida de que aprender a dirigir con eficacia es una de las actividades más nobles de la sociedad. Es decir, dirigir con eficacia, dirigir con responsabilidad, dirigir con conocimiento, dirigir con información, dirigir y participar, actuar, y si uno se equivoca, lo mejor que puede decir es, este fue mi error, perdón, y volver de nuevo. Lamentablemente a veces nos encontramos con gente que está enfermos de importancia, entonces no pueden reconocer nunca su error. Bueno, evitemos todo lo que ya sabemos que no funcionó y que no sirve, y busquemos lo que sí funcionó y lo que sí sirve. Y soy una convencida de que se puede lograr, que lo podemos hacer. Necesitamos conocer en profundidad y necesitamos que una vez que pongamos en funcionamiento lo que estamos proponiendo, hacerlo con todas estas consideraciones, porque estamos en una organización que tiene una cultura organizacional, que responde a cuestiones muy fuertemente arraigadas, y yo no soy quien para cambiarla de la mañana a la noche. Yo voy a ser una contributiva más para modelar, para enmarcar, orientar, modelar y habilitar ese camino. Bueno, de acá, muchas gracias a todas, me despido con esta frase que me gusta mucho. De aquí en más no busquemos la buena suerte, porque nosotras mismas lo somos. Ya estar acá es una buena suerte, y las felicito a todas, y muchísimas gracias por haberme escuchado, y atenta a todas las preguntas que quieran hacer. Bueno, muchas gracias, Mabel, para nosotros placer escucharte. Hemos estado ahí muy atentas a todo el trayecto de la presentación. Te contamos, Mabel, que bueno, tenés compañeras de distintos lugares, del Club Peones y Alfiles, del Instituto de Capacitación de Seguridad de Eventos Deportivos, del Club Patronato, del Social Atlético de Televisión, tenés compañeras de Río Cuarto, de Misiones, de Entre Ríos, de deportes que se han individualizado como el ajedrez y como el tenis. A nosotras la verdad que nos da muchísimo placer cuando los encuentros se hacen federales, cuando participan compañeras del interior del país. Siempre hacemos, y recién veníamos hablando con Monique, la observación de la necesidad de tener mayores varones comprometidos en estas cuestiones. Monique tiraba una mirada profunda y me decía, pero ¿cómo es? Las mujeres no trabajan y los varones trabajan, entonces por eso no tenemos los varones a la mañana. ¿Qué pasa, no? Son temas a preguntarnos, ¿no? Y nosotras sabemos que las mujeres trabajamos, pero bueno, también nos hacemos el espacio, todavía falta generar esa empatía, ¿no? Para que acompañen en esta construcción de la dirigencia deportiva. Bueno, yo abro Perdóname, Ale, las mujeres sí no sabemos organizar. También. Ahí asiente Monique desde el otro espacio. Nosotras nos organizamos, esto es lo que yo decía la otra vez. A los hombres le proponen un cargo y dicen que sí de una. A nosotros nos proponen un cargo y empezamos. Sí, pero yo tengo que pensar si voy a poder, si la facultad, si el trabajo, si los chicos, y en todo caso hablo con mi mamá porque así me da una mano. Y ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque tenemos un patrón que se llama organización. Nos gustaría, siempre nos gusta que esto sea un ida y vuelta, nos gustaría conocer también un poco de ustedes, si alguna quiere presentarse y contar, bueno, por qué les interesan estos espacios, qué es lo que están construyendo. También nos gusta saber de ustedes, ¿no? Cómo es que se suman a estos encuentros que tienen que ver, bueno, para nosotros es un placer contar con el apoyo de la Embajada de Canadá, que nos permite, bueno, tener disertantes con un trayecto académico como el de Mabel, y ponerles a disposición esa capacidad instalada, pero también queremos saber del lado de ustedes cómo es el recorrido y en qué están, así que ahí escuchamos nosotras ahora. Alguna que se anima, que rompa el hielo y que cuente.
Hola, buen día. Acá estoy, Bien. Evelyn. A modo de romper el hielo, porque siempre viste que la primera es la que más cuesta. Pero bueno, primero felicitarlas, hermoso el espacio, todas son muy grosas, así que bellísimo. Y hay una cosa que creo que es como una mirada constructiva de esto de plantearnos por qué no hay tantos varones, o no sé si hay algún varón acá ahora. No lo repasé, creo que hay uno solo o no hay ninguno. No, Quizás, no, viste, porque quizás en la presentación, lo de encuentros alrededor del deporte está genial, pero donde Acaba hay de, uno, acaba de entrar un varón en este viste, bueno, quizás esto mira, de cuando Sebastián. ponemos, sí, sí. cuando se arma un grupo de mujeres, entonces como que son cosas de mujeres. Nosotras sí, cuando se arman grupos de varones, como por ejemplo ir a mirar un partido de fútbol clásico, no tenemos problema de meternos en el medio. Pero claro, acá decía mujeres por la igualdad, y de alguna manera es un colador para ellos, porque deben ser esas cosas de mujeres de las que se están hablando ahora. Puede ser como para pensarlo, digo, ¿no? No se atreven tanto cuando hay muchas mujeres. Además, somos mujeres en igualdad. En igualdad, Ya mujeres fuimos en por. igualdad. Sí. Hace 30 años que vamos por la igualdad. Bueno, ahí está. Creo que quizás ahí podría haber se puede pensar para la próxima una jugadita donde no se sientan que son cosas de mujeres, porque en realidad los encuentros sociales nos tienen que recibir, nos tienen que poder encontrar a todos y a todas. Pero ellos lo tienen que percibir así, no porque esto no se perciba en este espacio, ojo, que no se malentienda la crítica. Y bueno, y en mi caso siempre docente, profesora de educación física, espacio machista, por donde se lo vea, y también estoy haciendo el trabajo final de la licenciatura en actividad física y deporte, donde hablo del fútbol femenino y de las violencias que se reproducen en los espacios, en un espacio tan popular como el fútbol femenino y tan machista a la vez. Entonces, bueno, todo lo que tenga referencia a esto suma. Van a ser ustedes inspiración para mi tesis, sépanlo. Gracias. Gracias, gracias. Evelyn, mira, los hombres, esto que vos decías, es de las mujeres y qué sé yo, tiene que ver también con modificar esta actitud, porque si nosotros no nos distinguimos en lo que ponemos, tampoco queda claro hacia dónde apunta lo que queremos concretar. Pero los hombres se están acomodando de alguna manera, y gracias Sebastián por estar acá presente, que es el único caballero que tenemos en la sala. Me parece que se sumó ahí, dice Flavia, Emiliano Martínez del Instituto de Capacitación, pero No está. creo que no está ahí. Laura, me parece que querías decir algo, ahí te vi levantando la mano. Bueno, en principio agradecerles. Me causó gracia cuando hablaban de la organización, porque calculo que muchas de nosotras en este instante estamos trabajando también, y hicimos un break para no faltar, por lo menos en mi caso es seguro. Nosotras somos un grupo de 3 compañeras que somos de la subcomisión de género del Social Atlético Televisión. Por ahí está Diana Flores, que es otra de las chicas. Jessy debe estar resolviendo algo del club. Empezamos hace muy poco con la subcomisión en el SAT, en octubre del año pasado. Nosotras venimos del Sindicato Argentino de Televisión y somos delegadas gremiales. Y bueno, amamos el deporte, hinchas de fútbol, tenemos las chicas en primera, fútbol femenino, bueno, hockey por acá, por allá. Dijimos, vamos a armar la subcomisión, la armamos, y no sé si es para sorpresa, pero sí, para sorpresa fuimos muy bien recibidas. De hecho, al poco tiempo ya teníamos el protocolo y formamos parte también de la comisión directiva del club. Es un club que está en Moreno y que trabajamos con muchísimas problemáticas. Si bien las problemáticas nos abarcan a todos, trabajamos con muchas problemáticas que tienen que ver con el entorno y con lo que viven nuestros niños dentro del club. Así que bueno, estamos arrancando con las capacitaciones a los profes, a los cuerpos técnicos, a la comisión directiva,
y de a poquito vamos haciendo charlas también con los chicos y estamos súper contentas. Hace poco pusimos nuestro hermoso banco rojo en nuestro club. Muchos no sabían ni lo que era, así que bueno, estamos ahí transformando. En nuestro club lo que pasa es que, por ejemplo, el fútbol femenino fue lo primero que brilló dentro de la institución, a lo que se le dio más empuje, con lo cual mujeres hay un montón. Lo que nos sorprende es que al entrar nosotras en la institución y empezar a hablar, los que más se acercaron a preguntar y a decir, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Fueron los varones. Los equipos de fútbol masculino, los de primera, vóley, ellos vienen con... Y ahí te das cuenta la cantidad de cosas que ellos necesitan saber y que no se animan a preguntar. No voy a entrar en detalle para no extenderme, pero desde chicos a venir y preguntarte cosas que tienen que ver con el género, y yo te lo puedo contar, ¿y cómo hago si me pasa esto? O sea, nos empezaron a pasar un montón de cosas que, bueno, estamos ahora resolviendo y actuando, que nos dimos cuenta lo importante que es, porque es verdad, vos decís, el género o el tema de las chicas se juntaron a hacer lío, ponemos a la subcomisión de género a un costado y que figure, y nosotros le dijimos, nosotras no vinimos acá para estar en el estatuto, si bien estamos, que lo logramos, vinimos para mucho más. Y la verdad es que trabajar con ellos, desde integrarlos en la temática de lo que es el género, es un montón. Desde la comisión directiva escribirte y decirte, anotame en la capacitación de niñes, sexualidades, abuso, o sea, está bueno explicarles y dejarlos que ellos se metan en el tema también, porque si no, estando solas, en un lugar de deportes, que sabemos que es por cultura extremadamente machista, patriarcal y todo lo que sabemos, iba a ser muy complicado. Así que bueno, estamos en esa búsqueda, generando un montón de cosas, para todo el que tenga ideas, nosotras somos súper agradecidas porque todo lo que podamos hacer por nuestros compañeros y por nuestras niñas y niños, bueno, por todos los que están en nuestro club, es súper importante. Así que esto es fenomenal, estamos felices, gracias por el espacio y cuentan con nosotras. Nosotras siempre a todo el mundo le decimos lo mismo, acá estamos. Mira, es muy bueno lo que contás, Laura, porque para el resto, que a lo mejor no llegó a una instancia tan avanzada como la de ustedes, permite que ustedes puedan contagiar. Particularmente creo que cuando hay apertura, en este caso como ustedes, que los que más se acercaron fueron los varones, porque es algo nuevo, o sea, no manejan la información. Y está bueno pensar que este es un espacio compartido, no es un espacio de disputa. Siempre lo marco cada vez que puedo, porque si no volvemos a hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros, ¿entendés? Entonces, tenemos que pensarlo desde ese lugar. Y la verdad que está muy bueno, me encantó lo que contaste, te felicito. Te felicito. Gracias. Bien, ahí tenemos a Rosalín también. Contanos, Rosalín, de dónde venís, cuál es la idea de tu pregunta y bueno, lo que quieras compartir. Sí, más que nada para conocernos. Soy Rosalín de Rosario, vivo en Buenos Aires. Bueno, ahora me encuentro en Catamarca circunstancialmente y ando con problemas técnicos que se corta la luz. Sí, mi vida es muy federal. Investigo sobre la historia de las mujeres en Newell's Old Boys. Soy de una peña leprosa de Newell's Old Boys en Buenos Aires, de la Peña Vieja Amelia. Y bueno, me interesa siempre sumarme y participar en espacios donde se pueda dar visibilidad a la historia de las mujeres que han tenido que ver con la historia de los clubes. Y bueno, particularmente como soy del rubro de la historia, digamos, estoy trabajando sobre Ana Margarita Jochinsen, que era la compañera de Isaac Newell, que fueron los que crearon el Club Atlético Newell's Old Boys luego. Y bueno, me interesa siempre sumarme a todos estos espacios para conocer otras miradas y otros trabajos que se vienen haciendo. Y bueno, por eso me interesaba compartir qué hago. Me encanta, soy fanática de la historia. No terminé la carrera, así que... Y vivo, mirá lo que son las coincidencias, vivo a 8 cuadras de Old Boys, así que
muy buena tu propuesta en hacer esto que hablamos, en la que expuse, cuando dije los símbolos, la historia, todo el recorrido que tienen los rituales, todo eso fortalece a la identidad de las instituciones. Si uno puede lograr concretar un lindo proyecto a través de la identificación con estas dos mujeres que vos mencionaste. Así que fíjate si no es importante. Gracias, Rosalín. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta tenemos por ahí? ¿Alguna más? ¿No? Monique, ¿algo para agregar? Se me fue Monique. Está muteada, Monique. Me automutié. Muy interesante la exposición, Mabel, y creo que si nos paráramos en distintos fragmentos de tu exposición surgirían muchísimas preguntas y es muy importante volver a ver, creo, tanto esta clase como la anterior, para reflexionar sobre esto y a partir de ahí van a aparecer muchísimas otras preguntas y propuestas, que es la finalidad de este curso justamente, ¿no? Un cambio, propuestas innovadoras, propuestas inclusivas. Así que muchísimas gracias, muy impresionada por esta presentación. Bueno, no, gracias a vos, Monique, que siempre estás trabajando desde hace tanto tiempo con un planteo de allá, lejos y hace tiempo, que ahora se hizo finalmente vigente en estos últimos años, con esa continuidad. Acá tenemos la continuidad del proyecto, las organizaciones que siguen con la continuidad, porque si no mueren, y sin embargo acá están más vivas que nunca, ¿no? Así que creo que me encantaría poder hablar con todas, ¿no? Porque creo que esto también tiene que ver con la visibilidad en las organizaciones. Quienes salen a decir, quienes salen a hablar, y esto todavía a las mujeres les cuesta. Sí, claro. Yo tengo que reconocer que soy una charlatana, por esto que conté de mi experiencia familiar, donde en mi casa teníamos todos que hablar y decir, y antes de hablar había que leer, porque no ibas a hablar para decir cualquier cosa, o sea, era un régimen muy estricto, pero bueno, en realidad hay que animarse a hablar, y a veces este es el primer paso, y este es un espacio que lo podemos hacer, porque estamos todas mujeres, todas venimos a aprender, somos todas iguales, no hay que tener vergüenza de decir y preguntar y dudar, porque para eso estamos, para eso se dio este lugar que llevó a cabo May con la embajada, Monique y Alejandra, y creo que hay que animarse a preguntar, a hablar lo que quieran, porque hay que aprovechar este lugar y sacarse las dudas. Yo quiero dar un minuto a ver si aparece alguna otra que quiera contarnos qué está haciendo y cómo. Bien, mientras vamos dejando un poco que se anime alguna otra compañera a contar su recorrido, y antes de que Monique, no le quiero spoilear la charla de cierre a Monique, pero antes de que ella cuente un poco de qué va a tratar la última charla de cierre, les contamos que Mujeres en Igualdad es una entidad que fue creada en marzo de 1990, fue una entidad con estatus consultivo ante el ECOSOC, Naciones Unidas, en el 2005, tiene como objetivo luchar contra la violencia de género y la discriminación de las mujeres, promoviendo el bienestar y la participación y empoderamiento en la vida política, económica, social y cultural. En May las mujeres se reúnen de diferentes espacios, de profesiones, militancias e interactúan con el movimiento de mujeres y de derechos humanos, en temas de derechos humanos, civiles y políticos de las mujeres, el acceso a la justicia, la violencia de género, la trata de personas, los derechos sexuales y reproductivos y la corrupción. May privilegió desde los albores de las nuevas tecnologías la comunicación nacional e internacional, tanto por correo electrónico como por internet, siendo la primera ONG de mujeres de la Argentina con website. A través de estos medios ha desarrollado efectivas campañas de advocacy, ha creado redes, coaliciones y alianzas con ONGs y grupos de líderes políticas, civiles y sociales, con redes y organizaciones feministas y del movimiento de mujeres, tanto a nivel nacional como internacional.
promueve el desarrollo de estrategias en niveles de decisión a través de la organización de seminarios, talleres, foros nacionales e internacionales. Yo siempre digo, y muchas veces lo enfatizo en los espacios, que cuando nosotros leemos el claim de la Fundación y vemos que ese claim se cumplió acabadamente y concretamente a través de seminarios, de muchísimas actividades, me viene a la cabeza los que hemos hecho repetidamente en la Facultad de Derecho en contra de la corrupción y a favor de la transparencia, ¿no? Porque también creemos que estas cuestiones desigualitarias tienen que ver con un modo de ser, con un modo de ocultar determinadas cuestiones y no ponerlas sobre la mesa y en la mesa de discusión. Y bueno, y me vienen también muchísimas alianzas que hemos hecho con embajadas de distintos países. Creo que cuando uno, y Mabel acá habló de organizaciones, ¿no? Cuando uno habla de los objetivos, cuando uno habla de la visión y de la misión, y ve las acciones que tienen que ver con esa hoja de ruta, la verdad que encuentra que el camino está trazado, ¿no? Así que desde el lugar de May, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias a todas por sus intervenciones, que realmente han sido muy ricas, como decía Monique, la información llega, ha sido abrumadora, además ya vienen con otra clase, entonces uno va decantando esos conocimientos, las invito a reproducirlo en el canal de YouTube y a repasar conceptos. Bueno, Monique, el cierre es todo tuyo y podés espolear un poquito lo de la próxima. Bueno, en realidad me voy a referir a las nuevas formas de violencia de género a través de las tecnologías. Yo pensaba, después de lo que decía Mabel, la gran ventaja, los beneficios, uno de los pocos beneficios que nos dejó la pandemia, que son estos Zooms que se abren a las provincias. Hace muchos años, Naciones Unidas u otras organizaciones daban fondos para que nos pudiéramos trasladar a las provincias y tener proyectos, tener diálogos, tener distintas formas de participar conjuntamente. Poco a poco esos fondos fueron desapareciendo, son muy escasos, y entonces se nos dificultaba mucho la comunicación con las provincias. Seguimos manteniendo a rajatabla una red que valoramos muchísimo, que es la Red Federal contra la Violencia de Género, compuesta por organizaciones, a veces ni siquiera son ONGs, a veces son organizaciones de base de muchísimas provincias, para poder compartir qué es lo que pasa en esos lugares. Y nos parece por eso valiosísimo poder hacer estos desayunos que antes se hacían, muy al principio se hacían en cafés, después pasamos a hoteles renombrados como el Savoy en un momento de privilegio, y después pasamos a la Cámara de Diputados durante 11 o 12 años, y con la pandemia pasamos a hacerlos por Zoom. Y no lo sentimos como una pérdida, sino que lo sentimos como una ganancia, porque estamos más comunicadas que nunca con nuestras compañeras de las provincias, que luchan por los mismos objetivos que nosotras, pero no están nosotros no estamos en Cava, estamos en la provincia, pero a pasitos de la capital, y los beneficios que tenemos por estar ahí en el centro son enormes comparados con quienes están en las provincias, a pesar de que hay compañeras que la luchan. Por ejemplo, estoy pensando en Silvina, que está acá de Entre Ríos, que tiene una organización maravillosa desde Entre Ríos, pero se dificulta todo mucho más en las provincias. Por eso el diálogo tiene que ser conjunto, y pasamos además a lo más avanzado de lo que es la violencia de género, la violencia de género digital. Es muy conocido el bullying que se realiza y se realizaba en las escuelas, sigue apareciendo, es un ámbito realmente que hay que cuidar muchísimo, pero además hay otras formas de violencia, de acoso, de abuso, que no son presenciales, que no son de persona a persona, que
sino que son a través de las redes. Y una de ellas es la sextorsión, que es un tema del que se habla mucho en estos días porque hay varias mujeres en distintos lugares del mundo que piden que se les borre el pasado, porque cuando una persona ha sido víctima de alguno de estos acosos virtuales, no puede borrarlo de su pasado, y cuando se presenta un trabajo en el presente con una vida totalmente distinta, aparecen esos elementos del pasado en primer lugar. Google los rescata en primer lugar y no puede borrar de ninguna manera el pasado. La sextorsión también tiene mucho que ver con la corrupción de la que hablaba Alejandra, porque es una de las formas más comunes cuando una mujer se presenta para un plan social o un plan de gobierno, y para poder acceder a ese beneficio tiene que prestar servicios sexuales, tiene que prestarse a lo que es un acoso sexual de una persona que tiene más poder que él, que ella, que un varón. Así que bueno, de todos estos temas vamos a hablar, y sobre todo de cómo prevenirlos, de no tener que plantearnos recursos para desmantelarlos, sino ver cómo los prevenimos, cómo podemos dar un paso adelante en cuanto a la prevención de género a través de la prevención. Así que bueno, de esto sí. Bueno, muchísimas gracias, Monique. Creo que fue un interesante anticipo y que va a tocar muchos temas, y el tema de la corrupción es un eje de agenda de MEI de altísima preocupación, y como decíamos, no solamente preocupación, sino de desarrollo del tema. Digamos, hemos tenido en la Facultad de Derecho paneles que han sido realmente de un prestigio impresionante y de un relato de situaciones testimoniales muy interesantes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, y las esperamos y los esperamos en el próximo encuentro. El martes próximo.